Recording in progress. Son los fármacos que se utilizan en los trastornos vasculares, ¿sí? Bueno, como vimos primero el proceso de reparación de hemostasis, es primero la formación del tapón plaquetario y después la coagulación. Entonces, vamos a revisar los fármacos en ese mismo orden. Vamos a ver primero los que son antiplaquetarios, es decir, los que están impidiendo a diferentes niveles que se puedan unir las plaquetas, activar y pues así formar el tapón plaquetario. Entonces, como están mostrado aquí, tenemos primero a los inhibidores de la COX, a la aspirina particularmente, que pues al inhibir a la COX inhibe la síntesis de tromboxano. También están los antagonistas del receptor PAR. Recuerden que el receptor PAR es el receptor de trombina. Los antagonistas de la glicoproteína 2B3A, es la glicoproteína que se une al fibrinógeno, que forma los puentes de fibrinógeno entre las plaquetas. Y están las tienopiridinas, que son antagonistas del receptor para ADP. Recuérdense que el receptor para ADP es el P2G12. Este receptor que se une para ADP, pues también hay antagonistas para este receptor. Y los antagonistas también reversibles del receptor para ADP. ¿Por qué usted tiene la tuya? ¿No viste mi tarjeta del metro? Valentín. Cierra tu micrófono, vale. Entonces vamos a revisar a estos fármacos. Nada más ubiquen bien su sitio de acción. Bueno, entonces el primero que vamos a revisar, ya lo vimos en AINES, es el ácido acetil salicílico o la aspirina. Es el prototipo de estos inhibidores de la COX. También está otro que es el trifusal, tiene 3 fluoros en su estructura. Y estos, bueno, lo que ya vimos que hace el ácido acetil salicílico es que acetila a la enzima a la COX y de esa manera la inhibe. Y al inhibir a la COX, pues se inhibe la síntesis de prostaglandinas y de tromboxanos, principalmente en este caso, pues el tromboxano es el que participa activamente en el proceso de agregación plaquetaria y activación plaquetaria. Entonces, si se inhibe a la COX, pues ya no se produce el tromboxano y pues disminuye la agregación plaquetaria. Entonces está aquí en este esquema la ciclooxigenasa, que se inhibe por la aspirina. En este caso, la aspirina se utiliza a dosis bajas. Si recuerdan, para el tratamiento o para utilizarlo como AINE, la dosis mínima es de 500 miligramos por kilogramo. En este caso, la aspirina, para actividad antiplaquetaria, la dosis es de 100 miligramos por kilogramo. No es por kilogramo, es por... Ay, perdón, sí es cierto, 100 miligramos por tableta y es al día, perdón, me quedé con las dosis. Y son 500 miligramos y de hecho como AINE es cada 4 horas y como antiplaquetario son 100 miligramos una vez al día. Gracias, Beth. Bueno, entonces al inhibir a la ciclooxigenasa, pues ya no se produce el tromboxano A2 y pues vimos que el tromboxano es muy importante para la activación plaquetaria, para la vasoconstricción, para la formación del coágulo. Entonces, si ya no hay tromboxano A2, pues se inhibe la agregación plaquetaria. De este fármaco, bueno, pues la toxicidad
que se puede presentar es principalmente gástrica, en pacientes que ya de por sí tienen úlcera gástrica o úlcera péptica, puede haber incluso hemorragia del tracto gastrointestinal. Entonces, particularmente para esos pacientes es que está contraindicada la aspirina, aunque sea a dosis baja, porque puede producir hemorragia del tracto gastrointestinal. Si no tiene úlcera, bueno, este es un buen fármaco, además es un poco más caro que la aspirina de 500 miligramos, pero como es una sola vez al día, pues le conviene a los pacientes y se usa así como profiláctico en pacientes que han tenido alguna cirugía de corazón y que pueda prevenir la formación de trombos. Bueno, preguntas de la aspirina. Ninguna, profesora. ¿No? Bueno. El otro grupo de fármacos que vamos a ver son los antagonistas del receptor PAR1. Dijimos que este receptor, el PAR1, es el que se une a la trombina. Entonces, al inicio de la cascada de coagulación, vimos que había bajas, pero importantes, concentraciones de trombina, que es lo que inicia la cascada de coagulación, la activación plaquetaria, y ya después se amplifica la respuesta. Entonces, estos fármacos, el principal representante de este fármaco es el Vorapaxar. Esta es su estructura en su compuesto pues relativamente grande. Y este no se utiliza solo, normalmente se utiliza en combinación con aspirina para que pueda tener el efecto completo, ¿sí? Entonces, lo que hace es inhibir la unión de la trombina en el receptor PAR1 y de esta manera pues ya no se activan las plaquetas y ya no se lleva a cabo la agregación plaquetaria. Está también contraindicado en pacientes con sangrados internos y más si se utiliza con la aspirina. Entonces, prácticamente, bueno, también es preventivo para un segundo episodio de trombosis cuando se tiene alguna intervención cardíaca. Preguntas. Son muchos fármacos, así que los vamos a ir viendo así, pues más o menos rapidito, pero si tienen dudas me detienen, ¿sale? Entonces, preguntas, Está bien, papá. ¿no? No, profesora. Bueno, otro grupo de fármacos son los antagonistas del receptor P2Y12. ¿Se acuerdan que este es el receptor? ¿Para qué? Para el ADP. Para el ADP. Pues de estos fármacos están el clopidogrel, que es una tienopiridina, el prasugrel, está el cangrelor y el ticagrelor. Si se fijan, el cangrelor es un fármaco similar al ATP y esta es una ciclopentil triazolo dimiridina. Entonces, de este grupo de fármacos, por lo menos son estos 4, que son antagonistas del receptor P2Y12, que es el receptor para el ADP. Entonces, recuerden también que cuando el ADP se une al receptor P2Y12, se activa las plaquetas, se activa la vía de señalización interna, la producción de prostaglandinas, bueno, la activación de la COS y la producción de prostaglandinas y tromboxanos para que se puedan liberar. Entonces, si ya no se une el ADP a este receptor, pues ya no ocurre tampoco la activación plaquetaria.
Bueno, aquí les muestro lo que es el receptor P2Y12. ¿Se acuerdan que estaba también el receptor P2Y1? Son receptores que trabajan en conjunto, ¿sí? El receptor P2Y12 está acoplado a una proteína GI, lo que hace es disminuir la concentración de AMP cíclico. Y el receptor P2Y1 está acoplado a una proteína GQ, y lo que hace es aumentar el calcio intracelular. Entonces, la disminución del AMP cíclico y el aumento de calcio intracelular favorecen la agregación plaquetaria. Y, bueno, particularmente los fármacos como el clopidogrel, lo que hace es inhibir al receptor P2Y12, y de esta manera pues se inhibe esta vía, puede aumentar el AMP cíclico y se impide así la activación, la agregación plaquetaria, ¿no? De hecho, acá está más resumido, pero la consecuencia de que aumente el calcio intracelular, entre otras funciones, es que se liberen los gránulos alfa, se expongan los gránulos alfa y se externalice la glicoproteína 2B3A. Y esto ya no ocurre, pues entonces ya no se externaliza este receptor y disminuye la agregación plaquetaria. ¿Y se entiende? ¿Puedo avanzar? Pero disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo del calcio, donde se internalizaban? Ajá, sí. Bueno, la activación de estos dos receptores, tanto el P2Y12 como el P2Y1, les decía que lo que favorecen es la agregación plaquetaria, porque este baja el AMP cíclico y este aumenta el calcio. Entonces, dentro de una de las funciones del calcio, cuando se incrementa dentro de la plaqueta, es la externalización de los gránulos alfa. Recuerden que dijimos que los gránulos alfa tienen en la membrana la glicoproteína 2B3A. Entonces, cuando aumenta el calcio intracelular porque se activó el receptor de ADP, el P2Y12 y el P2Y1, entonces este calcio favorece la externalización de la liberación del contenido de los gránulos alfa y la externalización de las glicoproteínas 2B3A. Entonces estos fármacos, pues, al ser inhibidores del receptor P2Y12 ya no se lleva a cabo este mecanismo, no se aumenta el calcio y pues tampoco se exponen los receptores 2B3A y pues ya no se lleva a cabo la agregación plaquetaria. Gracias, profe. ¿Puedo avanzar? Sí, profe, gracias. Bueno, los usos de este fármaco es en la prevención también de un segundo evento, cuando haya un accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio, para reducir las complicaciones, incluso en pacientes que han tenido angioplastía coronaria, porque tienen tapada alguna de las arterias coronarias, que puede ser incluso por la presencia de un ateroma, y que pues ya tuvieron un infarto. Entonces también es para prevenir un segundo evento en estos casos específicos. Aquí hay una pues comparación entre estos fármacos, el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, y hay otro que es el inogrel. Entonces estas, aunque están clasificadas como tienopiridinas, pues vimos que el clopidogrel tiene similitud estructural con el ATP. El ticagrelor es una ciclopentil triazopirimidina. No era el cangrelor, perdón, análogo del ATP. Y este último es antagonista directo del receptor P2Y12. Esto es importante si tienen conversión metabólica. En este caso las tienopiridinas sí tienen conversión metabólica, estas no.
Y en este caso se unen de manera irreversible las tienopiridinas y estos lo hacen de forma reversible. Esto se puede administrar por vía oral y el cangrelor se administra por vía intravenosa. Del caso del elinogrel hay una forma oral y otra intravenosa. La vida media pues va de horas al máximo que es del ticagrelor, que es de un día, de 5 a 10 días con las tienopiridinas, el cangrelor que es intravenoso hasta 1 hora, el elinogrel hasta 2 horas. Entonces es una comparación, obviamente se eligen de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿No hay preguntas con esos fármacos? ¿Le puede regresar? Bueno, este es el Vorapaxar, ya lo habíamos visto. Por eso me faltaba una diapositiva. Bueno, el Vorapaxar, como vimos, es antagonista del receptor PAR. Y, bueno, ya habíamos dicho eso, que se usa en combinación con la aspirina. Bueno. Luego siguen los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B3A. ¿A qué se une esa glicoproteína 2B3A? Al fibrinógeno. Al fibrinógeno, ¿sí? Es la que forma los puentes entre las plaquetas, los puentes de fibrinógeno, para la agregación plaquetaria. Entonces, los inhibidores de este receptor, pues son estos que se muestran aquí, el eptifibatide, el tirofiban, y este que es el apiximab, que es ya un anticuerpo específico contra este receptor. Estos son fármacos, y este es un anticuerpo ya específico que se puede utilizar. Los tres son inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A. Entonces, como vimos, esta glicoproteína se expresa en la membrana de las plaquetas cuando éstas se activan, y lo que favorece es que se puedan formar estos puentes con fibrinógeno entre las plaquetas para la agregación plaquetaria. Como estos fármacos, el apiximab, el tiroglifan y el amlifan, se unen a estos receptores, entonces ya no se puede llevar a cabo la agregación plaquetaria. Se utilizan por vía intravenosa en pacientes que han tenido angioplastías coronarias para reducir la probabilidad de que pueda haber pues también trombosis y que eventualmente puedan tener eventos isquémicos debido a la trombosis. También, pues obviamente, si un paciente tiene una angioplastía, son los que se deben de considerar junto con los que ya mencionamos. Depende también de qué otras patologías vasculares tenga el paciente. Bueno, este sería un resumen, aunque falta el Vorapaxar, por cierto. Pero bueno, aquí estaría en el proceso de agregación plaquetaria, en qué nivel actúan estos fármacos. Están el ácido acetilsalicílico, que es el inhibidor de la COX, los antagonistas del receptor de ADP, que es la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel. Está también los antagonistas del receptor 2B3A, como el apiximab, el tirofiban, y faltarían los del par 1, que es el Vorapaxar, que es para la trombina. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Pues todos estos fármacos participan a diferentes niveles, evitando la agregación plaquetaria, la activación y la agregación plaquetaria. Por eso son fármacos antiplaquetarios. Principalmente lo que evitan pues es que se forme el tapón plaquetario y pues ya se evita toda la cascada de coagulación de ahí en adelante, ¿sí? Y no se activan las plaquetas. Entonces, ¿preguntas? No, profe. ¿No? Bueno. Hay otros dos fármacos que estos directamente no participan con los receptores que habíamos visto, pero que sí son moduladores de AMP cíclico e incluso de GMP cíclico. El dipiridamol también es modulador del GMP cíclico. Entonces son inhibidores de las fosfodiesterasas. Bueno, ¿cuál es su mecanismo? Normalmente hay un receptor para adenosina y este receptor está acoplado a la adenilato ciclasa, una proteína GS, y produce el aumento del AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico induce también la disminución de calcio intracelular y finalmente lo que ocurre es la inhibición de la activación y la agregación plaquetaria. También pues es un agente vasodilatador. Siempre que aumente el AMP cíclico en el músculo liso se produce vasodilatación. Y eso también inhibe la activación plaquetaria. Entonces, ¿cómo termina este efecto de la adenosina? Bueno, la adenosina puede ser recapturada y de esta manera disminuir la concentración extracelular y la activación del receptor de adenosina, el A2. O bien puede, a través de la enzima fosfodiesterasa, desciclarse el AMP cíclico y de esta forma se inactiva el AMP cíclico. Si se inactiva el AMP cíclico, pues entonces ya se puede llevar a cabo la inhibición y la activación plaquetaria. Entonces, estos fármacos, el dipiridamol, esta es su estructura, participa en los dos niveles, inhibe la recaptura de adenosina y también inhibe a la fosfodiesterasa. Por lo tanto, se favorece la acción de la adenosina y se inhibe la activación y la agregación plaquetaria. Este otro fármaco, el cilostazol, cuya estructura está aquí, inhibe nada más a la fosfodiesterasa, entonces el efecto es menor comparado con el dipiridamol porque solamente está inhibiendo la degradación del AMP cíclico. Pero finalmente pues también lo que ocurre es la inhibición de la activación y de la agregación plaquetaria. Entonces estos fármacos pues como son moduladores del AMP cíclico se pueden utilizar junto con otros de los que ya vimos que son antiplaquetarios para tener un efecto mayor sobre la inhibición de la activación y de la agregación plaquetaria. El dipiridamol además pues es vasodilatador porque favorece la acción de la adenosina, inhibe la recaptura de adenosina, inhibe la fosfodiesterasa y se inhibe así la agregación plaquetaria. Entonces les decía, este se utiliza junto con el ácido acetilsalicílico para el tratamiento de la isquemia vascular cerebral y también se puede utilizar con un agente anticoagulante que vamos a ver más adelante, que es la warfarina, para la profilaxis en pacientes que tienen prótesis vasculares y para prevenir la formación de trombos. Prácticamente se utiliza junto con otro fármaco. El cilostazol también es vasodilatador, inhibe a la fosfodiesterasa y inhibe hacia la agregación plaquetaria, pero ya es un efecto menor porque nada más inhibe a la fosfodiesterasa. Y este fármaco se utiliza particularmente para el tratamiento de lo que se llama claudicación intermitente. Esta claudicación intermitente es un dolor que se genera en las piernas
y que, bueno, empeora si el paciente camina, se mejora si el paciente descansa, y que normalmente está provocado por una vasoconstricción de los vasos que irrigan a las piernas. Entonces, este cilostazol, como es un agente vasodilatador, puede utilizarse en el tratamiento de pues la claudicación intermitente. También se utiliza con estos fines, pero para particularmente esta alteración se utiliza preferentemente el cilostazol y parece que tiene buena acción. Estos pacientes que tienen claudicación intermitente, bueno, esta vasoconstricción de los vasos sanguíneos puede deberse a muchas situaciones, e incluso también puede haber formación de coágulos que puedan tapar los vasos sanguíneos y eso puede empeorar la situación. Por eso es de utilidad el cilostazol. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, aquí hay un resumen de algunos de los fármacos antiplaquetarios que vimos. Vean que son de diferentes grupos. Bueno, el mecanismo de acción, pues ya lo estuvimos revisando. De las aspirinas son inhibiciones de la COX, del clopidogrel, bloqueo del receptor de ADP, igual que esto. El tiempo máximo de acciones de las aspirinas es de 30 a 40 minutos. Este es va en horas, vean. Y la vida media es de 15 a 30 minutos y estos ya son de vidas medias mayores de 8 horas, 24 a 36 horas después de una dosis, de 7 horas. Y esto es importante, ¿sí? El efecto antiplaquetario en el caso de la aspirina aparece 1 hora y persiste hasta por 4 días después de su suspensión. En este caso, bueno, 4 días, por eso se utiliza, pues, en el caso de problemas cardíacos. Dura hasta por 10 días, en el caso del clopidogrel, y estos últimos de 5 a 7 días, y aquí en el caso del ticagrelor, el efecto disminuye al 30% después de 2.5 días. Entonces es una comparación entre estos, y obviamente se va a elegir de acuerdo a pues, las alteraciones que tenga el paciente. Y este es un resumen para que lo tengan presente. Está más ilustrado y vienen muchos prototipos de fármacos, ¿sí? Están los que producen inhibición de la activación, los que inhiben la adhesión y los que inhiben la agregación. Este es en café claro, este es color más marrón y este es entre gris y azul. Y son los que se muestran aquí. Entonces, pues están, por ejemplo, aquí sí está el Vorapaxar, que es antagonista del receptor PAR1, está la aspirina, que es inhibidor de la COX, y que estos inhiben la activación plaquetaria. También están los antagonistas del receptor P2Y12, que es el clopidogrel. Y vean que aquí hay está el receptor P2Y1. Aquí también se están probando antagonistas, pero vean que todos tienen clave. ¿Ah? Estos fármacos todavía pues están en estudio, pero ya prácticamente pues es un blanco terapéutico el receptor P2Y1, que les decía que pues trabaja en conjunto con el receptor P2Y12. También están aquí otros fármacos que son los antagonistas del receptor de tromboxano. Estos también, recuerden que la plaqueta también se une al tromboxano y que el tromboxano es importante para la activación plaquetaria. En este caso, bueno, no los vamos a ver específicamente, pero sí están señalados aquí, el Sulotroban, Daltroban,
y estos son específicos para el receptor de tromboxano. Como son antagonistas del receptor, si ya no se une el receptor al tromboxano, pues ya no se lleva la activación plaquetaria. Vean que todos están en cafecito claro, estos son los que participan en la inhibición de la activación plaquetaria. Y acá están los otros que inhiben la agregación plaquetaria, que son los antagonistas del receptor 2B3A, como el axicimab. Y bueno, hay otros incluso aquí, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que se están también probando, que se unen al receptor, que se une al factor de Wolff-Willebrand, e incluso al mismo receptor que se puede unir al colágeno. Estos estarían participando más que nada en la adhesión plaquetaria, y bueno, sí participan en la agregación porque se adhieren más plaquetas y ya se forma la red de plaquetas. Bueno, y aquí está también los que se unen al receptor que se une al fibrinógeno, al 2B3A, y que pues también de esta manera inhibe la agregación plaquetaria. Bueno, entonces este es un resumen con dibujito donde pueden ver dónde actúan todos los fármacos que ya acabamos de revisar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, profesora. Bueno, entonces vamos a pasar al otro grupo de fármacos, que estos ya tienen más efecto anticoagulante. De pues son 3 grupos. Uno son las heparinas, que hay diferentes tipos de heparina, desde la no fraccionada, la de bajo peso molecular, y un pentámero que se llama fondaparinux. También están las fumarinas, el más representativo de este grupo es la warfarina, y los inhibidores directos de la trombina. Entonces vamos a revisar estos fármacos. Bueno, primero las heparinas. Ustedes saben que la heparina pues tiene un efecto anticoagulante. Su principal efecto es anticoagulante. Y bueno, la heparina no fraccionada pues es una mezcla de mucopolisacáridos sulfatados que tienen 2 principalmente, que es la D-glucosamina y el ácido glucurónico. Entonces este dímero se repite varias veces y de esta manera pues forma una cadena larga que es la heparina no fraccionada. Entonces, su actividad de estas heparinas es inhibir a la antitrombina 3. Y bueno, hay varios tipos. Su actividad depende de la Sí, perdón. Su actividad depende de la antitrombina 3. Ahorita lo vamos a ver el mecanismo. Existen varias heparinas, les decía que van de diferente peso molecular, varía, ahorita las vamos a ver, de 12.000 a 15.000 daltons. Esta sería la más grande de las heparinas, la no fraccionada. Y también hay la heparina que les decía, la de bajo peso molecular, y el pentámero. Vamos a ver aquí cómo es el mecanismo de acción y ahorita regresamos a los tipos de heparina. Bueno, la heparina más grande, que es la heparina no fraccionada, se muestra aquí, que les decía es una proteína grande. Esta proteína, aunque sea la heparina no fraccionada y la más grande, tiene una secuencia de pentasacáridos. Bueno, no es proteína, ¿eh? No, perdón, sí es cierto, no es proteína, les acabo de mostrar su estructura. Es un mucopolisacárido, ¿sí? Perdón. De hecho, aquí está presentado el pentasacárido, que es este que está aquí, que es prácticamente el que se une a la antitrombina.
Entonces, para que la heparina tenga el efecto anticoagulante, debe de unirse a la antitrombina, si no, pues no tiene efecto. Y para unirse a la antitrombina es importante esta secuencia de pentasacáridos. Entonces, cuando está presente la heparina no fraccionada, se une a la antitrombina, y al unirse a la antitrombina, esta adquiere mayor afinidad, por un lado, por la trombina. Al unirse la antitrombina a la trombina, se inactiva a la trombina. Y vean que la estructura que es muy larga de esta heparina no fraccionada, lo que hace es favorecer y mantener por más tiempo a la trombina inactiva. La mantiene más tiempo unida a la antitrombina y de esta manera pues dura más tiempo inactiva. También esta antitrombina puede inactivar al factor 10 cuando está activo. Entonces, al unirse la heparina con la antitrombina, también adquiere mayor afinidad por el factor 10 y al unirse el factor 10 a la antitrombina, pues también se inactiva el factor 10. Entonces, de esta manera, la heparina no fraccionada puede inactivar tanto a la trombina como al factor 10, que son importantes, si recuerdan, para la cascada de coagulación. Esta es la heparina más grande, la de no fraccionada, puede tener este efecto, tanto con el factor 10 como con la trombina. Después está la heparina de bajo peso molecular. Esta ya es un copolisacárido de menor tamaño que la heparina no fraccionada, pero sigue manteniendo su secuencia de pentasacárido, que es el que reconoce a la antitrombina. Entonces ocurre lo mismo cuando se une a la antitrombina, adquiere mayor afinidad, pero en este caso favorece más la inactivación del factor 10A. De esta manera, acuérdense que el factor 10A es el importante para la coagulación. Entonces, si está inactiva el factor 10A, pues ya no se lleva a cabo el proceso de coagulación. Pero como es una heparina de menor tamaño, pues ya no le alcanza para inactivar a la trombina. Entonces, solamente inactiva al factor 10. Y el más pequeño, el pentasacárido, que es el fondaparinux, solamente es esta secuencia de 5, este pentasacárido, que reconoce a la antitrombina, y al unirse a la antitrombina, pues nada más va a inactivar al factor 10. O sea, un efecto parecido a la heparina de bajo peso molecular. Con esto, bueno, la heparina de bajo peso molecular, la intermedia, también inhibe la actividad de la trombina, aunque de menor magnitud. Tienen que tener en mente que la antitrombina 3 es una proteasa, entonces lo que hace es hidrolizar a esos factores de la coagulación, y que cuando se une con la heparina, la actividad de la antitrombina aumenta al menos 1000 veces. Por esa razón es que es un poderoso anticoagulante la heparina. Sí. Adelante. Sí, pues es lo que les decía. La unión de la heparina a la antitrombina aumenta la afinidad por la trombina y la inactiva. Bueno, entonces queda claro. Lo importante, bueno, de esta acción es la inactivación del factor 10, en el caso de nada más del fondaparinux, y tanto del factor 10 como de la trombina con las heparinas, aunque es mayor con la heparina no fraccionada. Entonces aquí hay una comparación entre la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Empezando por el peso molecular, y esta es una proteína más grande, la no fraccionada. Y la duración del efecto, en este caso es de 2 a 4 horas y esta hasta 6 horas. Una característica de estas dos heparinas es que si hay alguna intoxicación por
estas heparinas, se puede, en el caso de la heparina no fraccionada, utilizar sulfato de protamina como antídoto, pero en el caso de la heparina de bajo peso molecular, el sulfato de protamina pues no tiene mucho efecto, entonces esto se debe de considerar. Sobre todo por el potente efecto anticoagulante que les menciona el maestro. Bueno, en este caso dijimos que se une a la antitrombina 3, inhibe a los factores 10 e incluso también puede inhibir a los factores 9, 11 y 12 a dosis altas. Y a la trombina, bueno, a la trombina sí la inhibe. Y en el caso de la de bajo peso molecular, inhibe al factor 10 y también puede inhibir al factor 12 y a la calicreína. También, bueno, como les menciona el maestro, a la trombina, aunque en menor cantidad que lo hace la heparina no fraccionada. El efecto, bueno, de la no fraccionada, el efecto anticoagulante es alto y hay un mayor riesgo de sangrado cuando se utiliza esta. De hemorragia. De hemorragia, sí. Y de bajo peso molecular, este es antitrombótico, tiene un menor riesgo de sangrado, tiene menor activación plaquetaria y menor trombopenia, bueno, y mejora incluso el metabolismo lipídico. Bueno, en este caso dice menor trombocitopenia sería, porque con la heparina no fraccionada, un efecto adverso importante, aparte de que puede haber hemorragias, es que provoca trombocitopenia. Entonces es característico con la heparina la trombocitopenia. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, se presenta en menor grado la trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Porque eso es importante. Bueno, es a las plaquetas también se les llama trombocitos, ¿sí? Entonces, si es trombocitopenia, pues es una disminución en el número de plaquetas. Este efecto es característico de la heparina. Al producir una disminución en el número de plaquetas, pues también puede aumentar el riesgo de hemorragias. Bueno, esta es otra comparación, pues nada más, aquí lo diferente sería que la eliminación esta es hepática y renal de la no fraccionada y de la de bajo peso molecular solamente renal. Esto también para considerar si el paciente tiene alteraciones hepáticas o renales. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Entonces esos fueron los primeros anticoagulantes, que son las heparinas. El segundo grupo son las cumarinas. De este grupo, el más representativo les decía que es la warfarina, que derivan de la hidroxicumarina. Y vean, aquí está la estructura de la hidroxicumarina y la warfarina pues deriva de esto. También está el dicumarol, el fenprocumón y el acenocumarol. Todos estos son análogos de la warfarina, son derivados de la hidroxicumarina. Y también está este otro que es la nicidiona, que ya no es una hidroxicumarina, más bien es una indandiona, que este es el núcleo, digamos, y este sería el fármaco, la nicidiona. Bueno, este grupo se descubrió principalmente por la warfarina. La warfarina se producía en maderas residuos de troncos de árboles que ya estaban podridos. Y bueno, se dieron cuenta que cuando los animales se comían esos troncos, tenían hemorragias internas. Las hojas del trébol dulce. Ese. Y también de troncos, decía. Bueno. De ese árbol. Y entonces se lo comían los animales y tenían hemorragias muy grandes que pues obviamente les causaba la muerte. Y de ahí pues se aisló principalmente estas
hidroxicumarinas, y fue el primero la warfarina. De ahí el primer uso que tuvo pues fue como veneno para roedores, y de hecho todavía existe, ¿no? Los que son los venenos para roedores tienen warfarina. Ya posteriormente se incluyó en la clínica como fármaco anticoagulante. Y de ahí pues se obtuvieron estos otros, el bicumarol y estos que ya les mencioné. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Recuerdan que vimos que hay factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K. ¿Sí recuerdan? Recuerdan que les dije que era muy importante que tomaran en cuenta esos factores que eran dependientes de vitamina K. Si no hay vitamina K, estos factores no se pueden activar. Por eso es importante. Pero esta vitamina K tiene un ciclo que permite, por un lado, activar a estos factores, y una vez que se activan estos factores, la vitamina K en su forma, digamos, reducida, es que puede activar a los factores, y una vez que los activa queda en su forma oxidada. De hecho, estrictamente no es que activen los factores, cuidado, porque recuerda que los factores hay inactivos y hay activos, pero no se están activando aquí, se están haciendo funcionales, listos, sí, pero no están activos propiamente dichos. Entonces, a través de esta acción que tiene la vitamina K, la realiza a través de esta enzima que es la gamma-glutamil carboxilasa. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre realmente con estos factores. Bueno, los pasa de no funcionales a funcionales, exactamente. Entonces es importante la participación de esta enzima, la gamma-glutamil carboxilasa, que requiere de vitamina K. Entonces, esta vitamina K oxidada, una vez que ya participó en hacer funcionales a los factores, se tiene que recuperar, pasar de su forma oxidada otra vez a su forma reducida. Esto lo hace a través de esta vitamina que se llama B-Cor-C1, que es la vitamina epóxido reductasa, que utiliza NADH como cofactor. Esta vitamina K epóxido reductasa lo que hace pues es reducir esta vitamina oxidada a su forma, o la vitamina oxidada pasarla a su forma reducida, para que de esta manera quede disponible para otra vez participar en la carboxilación de los factores. Entonces, este ciclo es importante. Si la vitamina no se reduce y se queda oxidada, pues ya no se puede recuperar y ya no se pueden hacer funcionales los factores. Entonces, en este caso, la warfarina es una mezcla racémica de R y S warfarina, y se ha visto que el S tiene mayor actividad sobre la inhibición de la enzima vitamina K epóxido reductasa. Entonces, lo que hace es inhibir a esta enzima, la vitamina K epóxido reductasa, y por lo tanto ya no se reactiva la vitamina K, se queda en su forma oxidada y de esta manera pues ya se elimina. Entonces, prácticamente pues disminuyen los niveles de vitamina K y pues así ya no se hacen funcionales los factores, ¿sí? Este efecto de la warfarina tarda algunos días en presentarse, porque conforme se va disminuyendo la cantidad de vitamina K, todavía pueden quedar algunos factores funcionales hasta que se terminen estos factores que ya estaban funcionales. Entonces se puede ver el efecto anticoagulante. No es tan directo como el de las heparinas. Los factores que dependen de vitamina K pues son el 2, el 7, el 9 y el 10.
¿sí? También está la proteína C y la proteína S. Si recuerdan, dijimos que estas también dependían de la vitamina K. Le voy a cambiar. Bueno, aquí está más detallado qué es lo que hace la enzima gamma glutamil carboxilasa, que depende pues de la vitamina K. Estos factores tienen residuos de ácido glutámico, particularmente estos son los que son dependientes de vitamina K, y cuando hay vitamina K y participa la enzima gamma glutamil carboxilasa, lo que hace es carboxilar a este factor y hacerlo ya funcional. En este caso es la protrombina, lo pasa a aquí es la descarboxiprotrombina, sí, descarboxiprotrombina y lo pasa a protrombina. Entonces vean que en este caso, pues la enzima le adiciona otro carboxilo y este es el ácido gamma carboxilglutámico. Entonces este como es el ácido glutámico lo llaman GLU y este como es el ácido gamma carboxilglutámico, pues lo cambian a GLA, la A, pues ya es que tiene otro grupo carboxilo. Y de esta forma, pues es que ya son funcionales, en este caso la protrombina. Y entonces, les decía, la vitamina K, cuando ocurre esta reacción, queda en su forma oxidada, en forma de epóxido, y tiene que recuperarse. Entonces la warfarina lo que hace es inhibir a la vitamina K epóxido reductasa, que es la que recupera la vitamina K. Entonces, de esta manera, pues ya no se recupera la vitamina K y no se pueden activar, hacer funcionales estos factores de coagulación. ¿Sí queda claro? ¿Ya se entiende mejor? ¿Puedo avanzar? Bueno, los usos de estos fármacos es principalmente para reducir los problemas tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular, que ya tuvieron algún episodio de fibrilación auricular, también en pacientes que tienen trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, los que han tenido también implantación de prótesis de válvulas cardíacas, y reducen el riesgo de trombosis aproximadamente en 64%, y pues con ello la mortalidad hasta en un 26%. ¿Sí? Generalmente estos padecimientos pues sí llevan a la muerte a los pacientes. Entonces estos son de utilidad porque reducen incluso la mortalidad hasta un 26%. Los efectos adversos más importantes es que en particular, bueno, con la warfarina se causa más ingresos hospitalarios debido a episodios de sangrado. Con las heparinas, pues se tiene que tener mucho cuidado y casi siempre se utiliza en intrahospitalaria. Pero esto si se administran en casa, pues sí, dependiendo de la dosis, pueden llegar a tener episodios de sangrado. Y esto es variable. El problema con esto es que hay una variabilidad tanto farmacocinética como farmacodinámica. En este caso, pues se puede deber a la variabilidad farmacocinética a diferentes fenotipos en los citocromos, porque este se metaboliza por metabolismo hepático. Entonces, en esos mismos citocromos puede haber variabilidad y eso alterar la eliminación de la warfarina. Por eso se pueden presentar episodios de sangrado en algunos pacientes. ¿Sí? E incluso la misma farmacodinamia, o sea, la inactivación de la vitamina K epóxido reductasa también es variable en los pacientes. Entonces, es un problema con este fármaco porque hay variabilidad tanto farmacocinética como farmacodinámica. Y otro importante que se puede
debe a que pueda haber episodios de sangrado es que presenta varias interacciones medicamentosas. Y muchas veces, bueno, a los pacientes se les hace fácil combinar otro tipo de medicamentos. Ahorita vamos, le voy a cambiar. Aquí, combinar con alguno de estos tipos de medicamentos y se incrementa la actividad anticoagulante. Por ejemplo, entre los más que se utilizan en combinación son con el acetaminofén, o sea, un AINE cualquiera, ¿no? El acetaminofén, el diclofenaco, y el alcohol son las interacciones más frecuentes, y esto incrementa la actividad anticoagulante y por eso se presentan las hemorragias y hay más emergencias en este caso. Y también tiene interacción con fármacos que disminuyen la actividad anticoagulante. En este caso, pues, están la azatioprina, la carbamazepina, el haloperidol, la rifampicina y los anticonceptivos orales. Entonces, es, digamos que un poco más delicado utilizar la warfarina en comparación con las heparinas. ¿Preguntas? No, ¿Hasta aquí profesora. nada? Bueno, continuamos. Ahora seguirían los inhibidores de la trombina. De estos inhibidores de la trombina, el primero que se descubrió fue la hirudina. La hirudina es un compuesto anticoagulante y se descubrió en la saliva de las sanguijuelas. Recuerden que las sanguijuelas son hematófagas y para producir, pues para poder alimentarse de la sangre, tienen que tener un agente anticoagulante y ese agente anticoagulante es la hirudina. A partir de esta hirudina que se descubrió en la saliva de las sanguijuelas, pues se obtuvo derivados de la hirudina, como la lepirudina, que es una leutirosina 63 desulforada, es un péptido de 65 aminoácidos. También está la deshirudina y la vivalhirudina. Todos estos tres son derivados de la hirudina. También está el argatroban y la antitrombina. Entonces, estos fármacos son inhibidores de la trombina. Ya vimos a las heparinas que también inhiben a la trombina. Bueno, en este caso, estos fármacos actúan directamente sobre la trombina. La trombina tiene varios sitios importantes. Uno es el sitio activo. ¿Se acuerdan qué hace la trombina? Transforma el fibrinógeno en fibrina. Así es. Ajá. De hecho, aquí está el fibrinógeno. ¿Sí? Transforma el fibrinógeno en fibrina para que se puedan formar las fibras de fibrina para la estabilización del coágulo. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces esta trombina tiene un sitio activo que es el sitio catalítico que precisamente hidroliza el fibrinógeno para formar fibrina. Tiene otro sitio al que se une el sustrato que es el fibrinógeno. Y tiene otro sitio que es el sitio de unión a la heparina. Entonces, particularmente la hirudina, esta se une al sitio catalítico de la trombina. Y bueno, estos otros pues ya tienen diferente actividad, pero quiero que quede claro esa constitución de la trombina. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver mejor. Entonces está la trombina con el sitio catalítico, el sitio de unión a la heparina y el sitio que reconoce al fibrinógeno. ¿Sí? Bueno, entonces la hirudina puede unir el sitio catalítico de la trombina y también el sitio de unión al fibrinógeno.
Entonces, de esta manera, pues ya no se une el fibrinógeno ni se forma la fibrina. En el caso de la bivalirudina, esta nada más es más pequeña y nada más inhibe el sitio de unión al fibrinógeno. Deja todavía activo libre el sitio activo. Y en el caso del argatroban, este particularmente nada más inhibe el sitio activo de la trombina. Entonces, al unirse a la trombina, en cualquiera de los sitios, pues lo que hacen es inhibir a la trombina y pues ya no se puede hidrolizar el fibrinógeno. Estos fármacos tienen un uso particular y se utilizan contra la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces suelen utilizarse en combinación con las heparinas. Es el principal uso que tienen estos fármacos. ¿Alguna pregunta? Profesora, dijo que la bivalirudina, ¿a qué sitio de unión se unía? Al del fibrinógeno. Ay, te escuché muy cortada, ya no te entendí. Bueno, esta bivalirudina, sí, se une al sitio de unión al fibrinógeno. Entonces, para que la trombina pueda utilizar el fibrinógeno como sustrato y formar la fibrina, tiene que unirse el fibrinógeno al sitio de unión al fibrinógeno en la trombina y además, pues, estar activo el sitio catalítico. En este caso, bueno, se puede ver mejor. Si este sería el sitio de unión al fibrinógeno, el fibrinógeno se une aquí y particularmente, digamos que quedaría libre el sitio catalítico que iría formando a la fibrina, pues una vez que este fibrinógeno pues quede aquí como está representada la lepirudina. Entonces, como es un cuadrito, pues se ve medio raro, pero no es cuadrada la trombina, ¿no? Tiene una estructura que le permite unirse, así más o menos como está la hidurina. La hidurina se une al sitio de unión del fibrinógeno y además al sitio activo. Así se uniría exactamente el fibrinógeno al sitio de unión al fibrinógeno y estaría expuesto al sitio catalítico de la trombina. Si se bloquea esta unión del fibrinógeno a la trombina, pues entonces ya no se puede anclar y no se puede hidrolizar por la trombina. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, y están también los inhibidores directos del factor 10A. De este hay dos fármacos que son el rivaroxaban y el apixaban. Estos son prácticamente pues inhibidores del factor 10A, que puede ser el 10A solito, el 10A activo, o recuerden que el 10A forma un complejo con el 5 y que pues así pueden activar a la trombina. Entonces, estos fármacos inhiben directamente al factor 10. Se usan en la fibrilación auricular, en el caso del rivaroxaban, y el apixaban en el tromboembolismo venoso, en el accidente cerebrovascular y en la fibrilación auricular. Es más utilizado el apixaban, el rivaroxaban es más nuevo, es un fármaco más reciente, y bueno, sus usos hasta ahorita se han enfocado en la fibrilación auricular. Pero bueno, estos fármacos al inhibir al factor 10, pues ya no se lleva a cabo la formación del coágulo. Estos son, digamos que de los más recientes. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bueno. Después vienen este grupo de fármacos que se llaman fármacos trombolíticos. Estos participan ya en la última fase de la
hemostasia. Primero fue la activación plaquetaria, luego la coagulación y luego recuerden que es la fibrinolisis del coágulo para que ya quede reparada el vaso sanguíneo. Entonces estos fármacos trombolíticos participan ya en esta última fase. Y bueno, estos aparecieron y se llamaron así de acuerdo a cómo fueron apareciendo, que son de primera, segunda y tercera generación. La primera generación pues es el fármaco streptokinasa, que era el primero que existió y el que se utilizó como trombolítico. Y después ya fueron apareciendo estos, el activador tisular del plasminógeno, que de hecho es un análogo del activador tisular del plasminógeno, alteplasa, que también es activador del plasminógeno, y una tercera generación que es el reteplasa, que es el R, activador del plasminógeno, y el tenecteplasa, que también, bueno, es ya de los más recientes. Entonces, para recordar qué hace el activador del plasminógeno tisular. ¿Recuerdan? Convierte al plasminógeno en plasmina. Convierte, Bueno, activa el plasminógeno. lo activa, sí. El plasminógeno en plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Degrada la fibrina. Y de esta manera ya pues se deshace el coágulo. Entonces, estos fármacos pues son similares al activador del plasminógeno y tienen la misma función. Profe, ¿Le regreso? Gracias. Gracias. La streptocinasa es una proteína de 47.000 Daltons, se obtiene de cultivos de Streptococcus beta, por eso se llama streptocinasa, y es Streptococcus beta hemofílicos. Entonces, tampoco se utiliza sola porque no tiene actividad y tiene que unirse con el plasminógeno 1 a 1, y solamente así puede activar a la plasmina. Entonces, esta es una característica que tiene la streptocinasa, que por sí sola no tiene acción, tiene que unirse al plasminógeno. En cambio, el activador del plasminógeno tisular, pues sí activa directamente al plasminógeno. Esta es la proteína sérica de 527 aminoácidos y también se puede utilizar junto con la heparina. Estos que les mencioné, bueno, de segunda y tercera generación, estos ya se obtuvieron por tecnología recombinante, en este caso el RTPA es un recombinante de ADN obtenido por tecnología. El reteplasa es el RTPA también, pero de una sola cadena que se obtiene por ingeniería genética en Escherichia coli. Y el tenecteplasa también es un derivado del activador del plasminógeno obtenido por tecnología de ADN recombinante, parecido a esto. Entonces, estos son, digamos que de lo más nuevo, porque ya utilizan tecnología de ADN recombinante. Aquí hay una comparación entre todos. Bueno, aquí está la streptocinasa y el alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. La dosis va pues por unidades de 1.5 millones, en este caso la streptocinasa. La administración es 60 minutos por infusión y tiene riesgo de generar antígeno. En el caso de estos que ya son de segunda y tercera generación, bueno, la dosis del alteplasa es de 100 miligramos, ya sea en una sola administración o por infusión. La administración tiene que ser hasta de 90 minutos y bueno, estos ya no generan antígenos. Reteplasa son 10 unidades, vean comparados, bueno, en este caso son unidades, ya no está en miligramos.
pero comparada con la streptocinasa, aquí son 1.5 millones de unidades, aquí son 10 unidades. Y en tecneteplasas de 30 a 50 miligramos. En este caso, bueno, 2 minutos. Perdón. Bueno, se administra por partes en menos de 2 minutos y luego 10 unidades en 30 minutos. Aquí es más rápido, de 5 a 10 segundos, un solo bol, para poder tener el efecto, ¿sí?, trombolítico. Y bueno, esto es una ventaja, es que no generan antígeno y entonces pues ya son más seguros que la streptocinasa. Se utilizan en el embolismo pulmonar, en la trombosis venosa profunda y en el infarto al miocardio. Están contraindicados en hemorragias intracraneales, en lesiones vasculares por ruptura incluso del vaso, reestructura del vaso, y también cuando hay traumas faciales o craneales. O sea, particularmente todo trauma que ocurre en la cabeza está contraindicado este tipo de fármacos, y se utilizan más para la pulmonar, para la venosa profunda y para el corazón. Entonces, particularmente para la hemorragia cerebral intracraneal o cerca del cerebro, que ya sean faciales o bien craneales, no están recomendados. Bueno, aquí ya un resumen de algunos de los fármacos que revisamos de acuerdo a las enfermedades que se pueden presentar, ¿sí? Por ejemplo, infarto agudo del miocardio, puede haber embolismo sistémico, puede haber prevención de un infarto y disminuir la mortalidad. En este caso, son de utilidad la aspirina de primera elección, y en embolismo sistémico, pues anticoagulantes de los que ya revisamos, ¿sí?, como la heparina o estos últimos. En el caso de la angina, vamos a ver que hay angina inestable o estable, pero en ambos casos se utiliza la aspirina como primera elección, y bueno, en este caso se puede, en la inestable, hasta utilizar heparina, la de bajo peso molecular. También si hay un bypass coronario, pues se prefiere la aspirina. Les decía, particularmente la aspirina es de las más utilizadas como profiláctico. Ya si hay fibrilación auricular para prevenir un embolismo, tratamiento del embolismo, aquí ya sí son más utilizados los anticoagulantes. Y como una alternativa, pues la aspirina. También en las valvulopatías cardíacas, vimos en algunos casos, si hay prótesis, pues los anticoagulantes son los principales. Y cuando hay arteriopatías periféricas o accidentes cerebrovasculares, la aspirina sigue siendo el fármaco de primera elección. Entonces, como ven, pues aunque hay varios, todos los que acabamos de revisar, pues sigue siendo todavía de mucha utilidad la aspirina. Bueno, ya hablamos de la angioplastía en varias ocasiones. Esto es lo que es una angioplastía coronaria. Cuando una arteria está tapada, precisamente una coronaria, por la presencia de un ateroma, la luz de la arteria pues está reducida, e incluso puede haber riesgo de formación de un trombo aquí y que tape completamente la arteria coronaria. Entonces, como aquí ya no se puede hacer mucho, o sea, aunque vimos fármacos que pueden disminuir el ateroma, realmente una situación grave o ya crónica de ateromas, pues ya no se puede hacer nada. Y este vaso así, pues no se puede dilatar ni puede favorecer el flujo coronario. Entonces, lo que se hace es introducir una malla a través de este baloncito, que va a llegar hasta el sitio donde esté el ateroma, se pone la malla, y esta va a ser la función, aunque pues ciertamente algo rígida, pero va a mantener abierta esta luz de esta arteria para que pueda pasar bien la sangre.
Esta es la angioplastía coronaria. Cuando se hace este procedimiento, pues hay riesgo de formación de trombos por la manipulación, por la presencia de esta malla, y entonces en estos casos es que pues se utiliza la aspirina como prevención para el tratamiento, para la formación de algún trombo debido a la angioplastía coronaria. ¿Sí se entendió? Chicos, ¿están ahí? Bueno, esta fue una comparación de los últimos fármacos. En realidad tienen efectos muy similares. Nada más era para que miren que hay complicaciones hemorrágicas cuando se utilizan los fármacos. Es una de las características de los fármacos anticoagulantes y fibrinolíticos, el riesgo de que haya hemorragias, ¿sí? Eso siempre va a estar latente. Entonces, hasta aquí preguntas. 4. Sí, ya. Entonces, si no hay preguntas, ya casi terminamos. Recording stopped. Bueno, repasen, son muchos fármacos, sí me fui un poquito rápido, pero son muchos fármacos, pero está bien señalado el sitio en el cual actúan, entonces no debe de haber alguna duda, pero si no, revísenlos y mañana, si tienen dudas, las resolvemos, ¿sí? Haríamos el Socrative hasta el jueves. Profa, bueno, yo tengo una duda con respecto a las gráficas de la práctica. Habían dicho que tomáramos los valores de angiotensina para ponerlos en la gráfica, como en una línea punteada, como en las imágenes que nos mandó el profesor. Sí, es que es el basal. Ese es el basal, ok. Ese es el basal. Ok. Esa era mi duda, gracias. Sí, como es el basal, y es el mismo basal para todos, por eso se les mostró que se traza como una línea, para que no lo pusieran antes de cada dosis. Finalmente, como es un programa, el basal siempre les va a dar igual. Por eso era importante que revisaran que regresara al estado basal para que cuando pusieran la angiotensina les dieran los mismos valores. ¿Alguna otra duda? Bueno, ayer me mandó alguien un mensaje de si llevaba análisis estadístico las gráficas. ¿Todos tenían la misma duda? Pues no lleva, ¿sí? Perdón, no, no lleva, ¿verdad, maestro? Yo les dije Pues que no. No sé qué diga el manual. No dice nada más, dice que se presenten las curvas dosis-respuesta y se compare entre ellas. Pues entonces no. Sí, de hecho, el que les mostró Valentín tampoco tenía análisis estadístico. Sí, no, maestra, no tienen análisis No estadístico. tiene. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, Sí, ¿ya me escucho? sí. Sí. Es que estaba intentando poner mi micrófono. En las diapositivas tenía una duda con lo de la mallita que le ponen a las arterias. Ajá. ¿Esa mallita tiene un cierto límite del tiempo? O sea, dura un cierto tiempo y ya después se quita o cómo? No, ya se queda ahí para siempre. Ah, ok. ¿Y pues de qué material está hecho? Nada más de pura casualidad. Ah, pues exactamente no sé, pero pues no sé, algún tipo de... No tengo idea. Ajá.
voy a averiguar. Ah, ok. Gracias, profa. Es que sí tenía duda No, no se degrada. Es de No se metal. degrada. Hay unos de metal, pero hay otros que ya no son de metal. Son como... ¿No es ¿Algún titanio, doctora? ¿Sí? Sí, ¿Son de titanio? Voy a Ah. averiguarlo, pero sí creo que sí. Sí es algo que no se degrada y que se mantiene ahí. No se puede quitar porque si no la coronaria se tapa y pues ya, Sí, ya se no te volvería a llega el tapar y corazón. volvería Ajá. a tener, no sé, un infarto o algo así. Pero pues sí me preguntaba, pues si quedaba, si se tenía que cambiar cada cierto tiempo o si de pura casualidad pues, se quedaba ahí. No, ya se tiene que quedar ahí. Gracias, profesora. El problema es ese, que como se queda ahí, pues puede generar una respuesta, ya sea por el movimiento del corazón, pues producir alguna lesión en el mismo ateroma y generar o estimular la agregación plaquetaria, o la formación de algún trombo. Por eso se tiene que utilizar pues estos fármacos. Gracias, profa. Nada más esa era mi duda. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y continuamos mañana. Profesora, hasta luego. hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.